quiero compartirles acerca de un tema que el Señor impactó en mi corazón en esta semana. I would like to speak about a topic that the Lord impacted in my heart this week. Es una palabra que está en el libro de Reyes It's actually a word that is in the book of Kings. y yo creo que es muy apropiada para los tiempos que estamos viviendo. And I think it's very appropriate for the times that we are living in right now. Como ustedes saben, proféticamente esta década, esta temporada, es una temporada de guerra You know, this espiritual. time is actually a spiritual time of warfare. Y eso es muy importante que entendamos. And that's very important that we understand. Y Dios siempre nos está dando estrategias para ganar las batallas que nos toquen enfrentar. God is always giving us strategies for us to win the battles that we have to encounter. Y como eclesía, como iglesia de Dios, tenemos que estar muy pendientes de lo que el Señor dice. And as ecclesia, we have to be very alert to what the Lord says. Este fin de semana ha sido la semana donde los profetas han liberado la nueva palabra profética para el año que viene. This week was actually the week where the prophets had liberated the word, the prophetic word for the year that is to come. Estoy muy emocionada, así que muy pronto voy a estar compartiendo sobre esa palabra And I am very profética. excited about that word, and I soon will be sharing about that. Porque las palabras de Dios siempre son vida Because the word of God is always life, y siempre nos dan dirección, and always it gives us a lesson. porque pertenecemos al ejército del Señor. Because we belong to the army of the Lord. Y el ejército del Señor siempre es victorioso. And Amén. the army of the Lord is victorious. Amen. Aleluya. Dale un aplauso a tu Dios Hallelujah. porque tenemos Give an un applause Dios de victoria. To the Lord. Aleluya. Hallelujah. La palabra que quiero compartir está en Segunda Reyes, capítulo 13, The word that I want to share is in 2 Kings 13, del 14 al 19. 14 to 19. Esta profecía o esta palabra en sí habla sobre la profecía final de Eliseo. This actually word speaks about the final prophecy of Elijah, Un gran profeta de a Dios great prophet of God, que fue aprendiz, por así decir, o el que siguió al profeta Elías. who was actually the apprentice or the one that followed Elijah. Él recibió la doble unción. He received a double anointing. Y se dice que él hizo los milagros 2 veces más que el profeta And Elías. it said that he did the miracles twice as much as the prophet Elijah. El profeta Elías fue un profeta de fuego. The prophet Elijah was a prophet of fire. Ustedes se acuerdan cuando él ofreció un sacrificio y cortó la cabeza a más de 400 profetas de Baal. You might remember when he actually did a sacrifice and cut 400 heads of the prophets of Baal. Elías fue un gran profeta Elijah was a great prophet, y tenía un carácter fuerte. and he had a strong character. Eliseo fue su seguidor, Elijah was his follower. fue su siervo It was his servant. y se caracterizó por ser un siervo muy obediente, And he was characterized by being a very obedient servant. manso y humilde de He was corazón. humble in his heart. Y que supo soportar el carácter del profeta, And he knew how to Elías. support the character of his prophet. Que era fuerte, agresivo, temperamental. That was strong, aggressive, and temperamental. Algunos dicen que Elías no tenía muy buen carácter. Some say that Elijah did not have a very good character. Cuando decimos no muy buen carácter, decimos que no sé cómo algunos dicen como no aguantaba pulgas, no, no era muy paciente. When we say actually not good character, that means he wasn't too patient, that he didn't take, things easily. Sí, él era especial, pero era un hombre de Dios. But he was special, but he was a man of God. Y Eliseo supo estar con él toda su vida. Elijah knew how to be with him all his life. Cuando Elías lo llamó para el ministerio, And when he was called to ministry,
dice la palabra que Eliseo dejó todo lo que tenía. And it says that Elijah actually left everything that he had. Él trabajaba con yuntas de bueyes. He actually worked with the ox. Tenía como unos 12 bueyes trabajando y And he had arando el 12 campo. oxes actually working. Eso era mucho dinero. And that was a lot of money. Pero cuando él recibió el llamado del profeta, But when he received the calling of the prophet, lo vendió todo he left it all y le siguió. and he followed. Y eso es algo que habla mucho de una persona. And that is something that speaks much of a person. Me hace recuerdo a los discípulos de Jesús, It makes me reminds me of the disciples of Jesus que lo dejaron todo para seguir a that Cristo. left everything to follow Christ. Me hace recuerdo a nosotros, a mi esposo y a mí, It reminds me of my husband and I. cuando Dios nos llamó, When God called us, lo dejamos todo para seguir a Cristo. we left everything to follow Christ. Es un amor que conquista. It's a love that conquers. Servir a To Dios serve God, es un privilegio. it's a privilege. Y servir al hombre de Dios And to serve the man of God, es un privilegio. it's a privilege. Y mi pastor Julio César Ruibal My pastor, Julio César Ribal, fue un hombre de Dios was a man of God que fue usado grandemente. who was used greatly. Y así como el profeta Elías, And just like this prophet Elijah, él tenía su he carácter, had his character. él tenía su forma de ser tal vez estricto con nosotros, He had his way of being strict, like they say with us. pero era un hombre de Dios, But he was a man of God, de visión, of vision. que fue usado grandemente por el Señor. And he was used greatly by the Lord. No solo en mi país, Bolivia, Not only in my country, Bolivia, pero también en Colombia, but also in Colombia. que también amo mucho Colombia. And I also love Colombia very much. Como les digo siempre, allí me casé y allí me dio el Señor mi primer hijo. And like I said, that's where I was born and I saw my children be born. Entonces este profeta Eliseo This prophet, Elisha, sirvió al Señor served the Lord. y fue profeta sobre Israel por 50 años. And he was a prophet over Israel for 50 years. Hizo el doble de milagros del profeta Elías. And he did twice as many miracles as Elijah. Y era un hombre que amó a la nación de Israel. And he was a man that loved Israel. Y en este capítulo de Segunda Reyes 13, And in this chapter, 2 Kings 13, él ya se encontraba en sus últimos días. he finds himself in his final days. Él estaba enfermo He was sick, y sabía que pronto iba a partir. and he knew that he would soon leave. Y ahí recibe la visita del rey Joás. And this is where he receives the visit of the King Joaz. Así que vamos a leer esta parte, esta profecía So we're going final. to read this prophecy. Dice en Segunda Reyes, el verso 14, Segunda Reyes 13, verso 14. 2 Kings 13:14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él, dijo. Now Elijah had been suffering from the illness from which he died. Jehoash, king of Israel, went down to see him and wept over him. Y le dijo, Eliseo, y le dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. And he said, my father, he cried, the chariots and horsemen of Israel. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. And Elijah said, get a bow and some arrows, and he did so. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Take the bow in your hands, he said to the king of Israel. When he had taken it, Elijah put his hands on the king's hands. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. And he said, open the east window. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira.
Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Open the east window, he said, and he opened it. Shoot, Elijah said, and he shot. The Lord's arrow of victory, the arrow of victory over Aram, Elijah declared, you will completely destroy the Arameans. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. And then he said, take the arrows, and the king took them. Elijah told him, strike the ground. He struck it three times and stopped. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a The Siria. man of God was angry with him and said, you should have struck the ground 5 or 6 times. Then you would have defeated Aram and completely destroyed it. But now you will be defeated 3 times. Amén. Dios Amen. bendiga su palabra. God bless his word. Esta última profecía en los momentos finales de Eliseo nos está hablando de una unción final, así se llama el título del mensaje. In this message, we're talking about a final anointing, and this is my message, how it's titled as well. Esta unción final es una unción para vencer. This final anointing is to overcome for victory. Y esta unción final era para asegurar el futuro de la nación de Israel. And this is actually to secure the future of Israel. El profeta, aun cuando estaba enfermo, él se levantó And the prophet, even when he was sick, he raised up. y hizo un acto profético, And he did a prophetic act porque él amaba a la nación de Israel. because he loved the nation of Israel. Pero a la vez también él era el portador de la voz de Dios para But at the same Israel. time, he was a carrier of the voice of the Lord. Y aunque la nación de Israel continuamente pecaba contra Dios, And even though the nation of Israel continued to sin, aunque continuamente se alejaba tras otros dioses, and even though each time they would go before, they follow another God, Dios siempre tenía misericordia. God always had mercy. Y una y otra vez enviaba palabra para ellos. And one more time, he kept on sending a word for them. Entonces Eliseo hizo este último acto So profético Elijah did his final prophetic act para bendecir a la nación de to Israel. bless the nation of Israel. Así que en esta mañana, iglesia, So this morning, church, el Señor está diciendo, the Lord is saying, hay una unción final, there is a final anointing. hay una unción que está en camino. There is anointing that is coming. Esa unción final es para vencer. And that final anointing is to overcome. Y esa unción final es para cumplir el propósito de Dios en nosotros. And that final anointing is to fulfill the purpose of God in our lives. Es para cumplir el propósito de Dios para nosotros como iglesia. It's to fulfill the purpose of us as a church. Porque Dios quiere visitarnos. Because God wants to visit Dios us. quiere enviar de su espíritu. Because God wants to send of His Spirit. Y quiere enviar de esa unción final. And He wants to send of that final anointing Que será aún mayor que la primera. that will be even greater than the first. La gloria que Dios tiene The preparado glory of God that He para has este prepared tiempo for final this time, this final es time, mayor que la primera, is dice el greater than the Señor. first one, says the Lord. Así que ¿cuántos le vamos a creer al So Señor? how many of you are going to believe the Que la Lord, gloria que viene that the glory that will es come mayor que la primera. is greater than the first? ¿Cuántos van a recibir de esa How unción? many are going to receive of that Esa unción anointing, final of that final que nos anointing llevará al that cumplimiento will take you to the fulfillment de lo que Dios tiene para su of iglesia. what God has for His church? Amén. Amen. Amén. Amen. Así que gloria a Dios. Dios therefore, tiene siempre buenos planes para nosotros. Glory to God. He has great plans for us. Ahora, los planes de Dios son perfectos, So therefore, the plans of God are perfect. son buenos, They're great for us. porque Él They're nos good, ama.
because he loves us. Sin embargo, But therefore, aunque Él está en control de todo, even though he is in control of everything, aunque Él está listo para llevarnos a la even though he victoria, is ready to take us to the victory, aunque Él está asegurando nuestro futuro, even though he is securing our future, hay una parte nuestra. there is a part that is ours. Hay una parte que nosotros tenemos que There is a ejecutar. part that we must execute. Hay una línea de acción que debemos There's a seguir. line of action that we must follow. Y es lo que quiero hablar hoy en esta mañana. And that is what I want to speak of today. La parte que a nosotros nos The corresponde. part that corresponds to us. Lo que es nuestra What is responsabilidad. our responsibility? En esta palabra profética, And in this prophetic word, lo que Eliseo le estaba diciendo what al rey Elijah was Joás saying to them, es: yo estoy llegando al final de mi vida, he was saying, I am coming to the end of my life. pero juntos vamos a tener un momento de acción. But together we will have a moment of action. Vamos a tener una acción de fe We will have an action of faith para asegurar el futuro de la nación to de secure Israel, the future of the nation of Israel, para asegurar la victoria del pueblo de to Dios. secure the victory of the people of God. O sea que se puso de acuerdo con Joás So therefore he got together, he got in agreement with Joaz para hacerlo juntos. to do it together. Ese acto profético That prophetic act que iba a liberar una unción final that will liberate a final anointing de un hombre de Dios, of a man of God, de un hombre que había caminado of a man that had walked en la doble unción. in the double anointing. Amén. Amen. Y entonces Joás, And therefore Joaz, que fue donde él a pedir ayuda, who went with him to actually look for help, empezó a oír lo que el profeta le decía. he began to hear what the prophet actually said to him. Y el profeta le estaba diciendo: And the prophet was saying, yo voy a hacer este acto profético contigo, I am going to do this prophetic act with you. pero tú tienes que crear en tu corazón un acto de fe. But you must create in your heart an act of faith. Y lo tienes que demostrar con una acción And junto conmigo. you must actually do it, demonstrate it with an action together with me. En este cuarto, In this room, en este lugar, in this place, en este momento, in this moment, si tú te unes a mí if you join with me y crees and believe y creas and you create una acción de fe, a whole action of faith, el cielo responderá, the heavens will el respond. cielo lo grabará The heavens will record it. y la nación tendrá un futuro de And the victoria. nation will have a future. Amén. Amen. Le estaba dando la oportunidad He was giving him the opportunity a este rey of this king que no había sido tan fiel en los caminos del who Señor, had not been so faithful in the walks of porque la God. palabra dice que siguió los caminos de Jeroboam, It actually says that he actually followed in the path of y Jeroboam. Jeroboam fue muy mal rey. And Jeroboam was a very bad king. Sin embargo, But therefore, de alguna manera in one way, reconocía en Eliseo he actually recognized Elijah que era un profeta de that he was a Dios prophet of God. y que de alguna manera él podía decirle algo And in some way, he could tell him o something hacer algo or do something para él contrarrestar el ataque de sus enemigos sirios. to him to counterattack the attacks of his enemies from Syria. Entonces fue donde él a pedir ayuda. So therefore, he went to ask Elijah for help. Y Eliseo estaba dispuesto And Elijah was more than happy to help. y le pidió un acto de fe And he asked of him an a act of faith Joás. to Ahora, Joaz. Dios siempre está dispuesto God is always open to help, para ayudarnos.
to help us, para ayudarnos a vencer. to help us to No overcome. importa nuestros It problemas, doesn't matter our no situations. importa nuestra It situación, doesn't matter our problems. no importa las heridas que It tengamos, doesn't matter the wounds that you might have. no importa la situación o los enemigos que estemos It doesn't enfrentando. matter the situations or the enemies that you are Dios encountering. está por nosotros. God is for us. Dios nos ama God loves us. y Dios va a hacer lo imposible And God will do the impossible para hacer que nosotros vayamos a la victoria. Es for más, us to go to the victory. Él ya lo hizo. As a matter of fact, He already Él nos did dio it. la victoria. He already has the La victory. victoria está dada, The victory is already taken. pero depende de nosotros But it depends on us el dar ese paso de fe, to take that step of el faith, de tener esa acción de fe. to have that action of faith. Y eso va a depender And that will depend de cómo ha sido tu relación o es tu relación con el And that will Señor. depend of how is your relationship with God or how it will be. Y en esta porción de la palabra And as a portion of the word, podemos ver al rey Joás we can see Joaz obedeciendo, sí, al profeta obeying the prophet y lanzando esa flecha con and el actually arco, throwing that arrow through the window. porque el profeta estaba con la mano sobre el arco junto a él Because the prophet was actually holding his hand on the bow y tuvo la fe para lanzarlo. and he had the faith to throw it, to launch it. Entonces, cuando le dijo, ahora tú golpea And then when he told him, okay, now you hit con las flechas with the arrows, al piso. the floor. Bueno, algunos dicen que era que golpee en el piso, así. Some say that it was to hit the floor like this. Otros interpretan en hebreo que le dijo, ahora tú toma las flechas Somebody actually interpreted in Hebrew that he said to take the y arrows golpea al ground, allá a la tierra, and it was actually hit the ground over there porque ellos estaban en una casa. because they were inside of a house Y sí, hay un piso, and there was a floor, yes. pero allá afuera, But outside, en ese lado de la in ventana, that side of the window, estaba la tierra there was dirt donde estaban los sirios where the Syrians were y donde estaba su enemigo. and where his enemy was. Entonces, lo que en realidad le estaba pidiendo al profeta, So in reality, what the prophet was really asking toma las flechas was to take your y arrows lánzalas, and launch them. y And lánzalas launch them hacia el lugar donde yo hice la primera flecha. Yo lancé la primera flecha. to where I actually launched the first arrow. Y vemos tristemente que solo lanzó 3 flechas. And we sadly see that he only threw 3 Y arrows. muchas veces, muchos dicen, pero bueno, nunca le dijo cuántas veces And lo hicieron. some say, well, nobody told him how many times to do it. Pero el profeta esperaba But the prophet waited un acto de fe an act of faith en este rey, in this king porque ya le había dado la palabra de victoria. because he had already given him the word of victory. Porque cuando él tiró la primera flecha Because when con he él, launched the first arrow, dijo, he said, saeta de salvación de Jehová, arrows of salvation of Jehovah, saeta de salvación contra Siria, arrows of salvation against Syria, porque herirás a los sirios because you would tell the Syrians en Afec hasta consumirlos. in faith unto consume them. Entonces, ya le había dado el ejemplo. So he had already given him the example. Y lo único que tenía que hacer Joás And the only thing that Joaz had to do es lanzar esas flechas was to launch those arrows las veces que él necesitaba that he needed to actually launch it vencer a sus enemigos. and to overcome his enemies. Él sabía que tenía 7 enemigos que vencer, He knew that he had 7 enemies to overcome, pero solo lanzó 3 but he only launched y 3 se detuvo. and he stopped. Entonces, lamentablemente le dijo, bueno, vas a vencer 3 veces, pero 4
te van a vencer a ti. And he said, you will beat them 3 times before we'll beat you. Y a veces en la vida And sometimes in life, nos pasa lo mismo que a Joás. the same thing happens to us like Dios Joaz. nos dice, God tells us, yo te he dado la I victoria. have given you the victory. Dios nos dice, God tells us, tengo planes para ti. I have plans for you. Dios nos dice, God tells us, yo estoy contigo. I am with you. No temas. Do not fear. Sigue adelante. Keep going. Pero a veces no tenemos la fe necesaria But sometimes we don't have the necessary para faith creerle a Dios. to believe God. Y luchamos una vez, And we struggle one more time. ¿no? Luchamos otra vez And we struggle again. y otra vez And we luchamos. struggle again. Pero las luchas And we actually battle again. a But the veces son battles, tantas que después empezamos a decir, bueno, ¿será que Dios se ha olvidado de mí? in the battles, we actually begin to say, well, what is it that God forgot about me? O simplemente ya no creemos como creíamos antes. Or simply we don't believe as we believed before. Nos olvidamos de la victoria que Dios tiene para We nosotros. forget about the victory that God had for Nos us. paramos, nos detenemos en nuestra acción de creerle a We Dios, hold ourselves back in the action of believing in en God, nuestra acción de confiar en in Él, the action of believing in Him, en nuestra acción de declarar su in the palabra, action of declaring His word, ¿verdad? right? Y entonces empezamos a sentir desilusión, So we begin to feel disillusion, tristeza, sadness, frustración. frustration. Pero Dios no quiere eso para But God nosotros. doesn't want that for us, Porque el Señor quiere que nosotros entendamos because the Lord wants us to understand que hay un futuro con esperanza para there is nosotros. future hope for us. Y que Él en este momento te And está diciendo, Him in this moment, He is telling us es tiempo de pararte, it's time to es stand up. tiempo de creer, It's time to believe. es tiempo de actuar. It's time to act. Porque la fe sin obras Because faith without works es muerta. is dead. Tú puedes decir, sí, yo creo en el Señor. You can say, yes, I believe in the Lord. Sí, yo amo a Dios. Yes, I love God. Pero no obedeces su palabra. But you don't obey His word. Tú dices, sí, yo creo en el Señor. And you say, yes, I believe in the Lord. Pero no pides con fe. But you don't ask with Y la with palabra faith. dice que si pides sin creer, no vas a recibir. If you ask without believing, you will not receive, the word says. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? So what is it that God wants? Un tiempo de actuar, A time to act, pero creyéndole a Dios but believing God y confiando en su and victoria believing in His y victory declarando sus promesas en and nuestras declaring His vidas. promises. Si nosotros actuamos de esa manera, If we act in that way, entonces nuestro futuro va a ser diferente. then our future will be different. La acción que tomes hoy de fe The action that you take today of faith va a determinar lo que va a ser tu futuro. will determine what your future will be. La acción que tomes hoy The action that you take today va a determinar hacia dónde vas. will actually determine where you go. Si tú tomas una acción de derrota, If you take a action of defeat, vas a tener un futuro de derrota. you will have a future of defeat. Si tú tomas una acción, no acción diría, simplemente no tomas ninguna acción, If you take no action, no va a haber un futuro. there will be no future. ¿Sí? ¿Me entiende? You understand? Entonces Dios quiere hoy que nos movilicemos. God wants us today to Dios mobilize quiere que ourselves, actuemos con fe. that we would act in faith, Dios quiere que nos consagremos. that we would consecrate ourselves, Dios quiere que sepamos que somos sus hijos. that we would know that we are Somos His su children, iglesia. that we are His church, Somos su pueblo. that we are His people, Y estamos aquí para los propósitos de and Dios. we are here for the purposes of Para la God, gloria de Dios. for the glory of God. Nosotros somos la iglesia We are the church que Él está that levantando He is raising y up, que el enemigo no tiene poder and para the enemy vencerla. has no power to overcome it, Pero tiene que verse. but it has to be Tenemos que mostrarlo It con has- nuestra vida. it has to be shown with our lives. Tenemos que mostrarlo con nuestras acciones de fe. We must actually show it with our actions of faith. La fe, o sea, la acción que tomes hoy,
the action that you take today determinará tu futuro. determines your future. Amén. Amen. Obed-Edom, como veíamos la anterior semana, Obed-Edom, like we saw last week, tomó la decisión de honrar la presencia de Dios. took the decision to honor the presence of God. Y tomó la decisión de enseñar a su familia a honrar la And took the decision presencia de to Dios. show his family how to honor the presence of God. Y algo que no les pude compartir por el tiempo, And one thing that I couldn't share because of time, fue increíble lo que pasó en el futuro de Obed. it was incredible what happened in the future of Obed. Esa decisión que él hizo, lo que The provocó en decision. el futuro. The decision that he took, what he provoked in the future. Dice la palabra que él estaba en el campo, él era un granjero The word says that he was a farmer. He was y in the tenía una campground. familia muy grande. And he had a very big place. Pero desde el día que el arca llegó a su vida, But from the day that Ark of Covenant went to his life, 3 meses 3 months, le transformó su vida, it transformed his life. le transformó su familia, It transformed his family. le transformó sus posesiones. It transformed his possessions. Él empezó a prosperar de una manera He increíble. began to prosper in such an incredible way. El solo hecho de haber decidido honrar la presencia de Dios en And su the vida. only decision to actually honor the presence of God. Cuando el rey vino a recoger el arca, And when the king came to pick up the Ark of the Covenant, entonces él vio cómo él había protegido al arca del pacto he saw how he had actually protected the Ark of the Covenant. y cómo su familia había honrado el arca del pacto en And su how his casa. family had honored the Ark of the Covenant. Y el rey dijo, And the king said, "This, "This sin one, siquiera haberle instruido, without sin giving him tener una instructions, guardia real, With actually giving him a supo guard, honrar mi presencia." he knew how to honor his Así que, presence. Obed, toma toda tu casa, toda tu familia y vas a venir al palacio del rey. So therefore, Obed, take all your family and you're going to come and live with the king. Porque To the no palace. creo que haya otra persona mejor que tú para honrar y cuidar la presencia de Because I Dios. don't think there will be another El person arca del better pacto. than you to come and take care of the Ark of the Covenant, to honor the presence of God. Le cambió la vida. It changed his life. De pronto él se vio en el palacio del And rey. all of a sudden, he saw himself in the Y palace of dice the la king. palabra And the word says, que no solamente él, and not only him, pero sus hijos but his children y sus nietos and his se grandchildren convirtieron en guardianes became del guardians arca del of pacto. the Ark of the Covenant. Por generaciones For generations, están escritas they are en la written palabra de in the Word Dios of God, el impacto the impact de una acción de fe of one action of faith que había tenido Obed-Edom. that he had, Obed-Edom. Y no solamente eso, And not just that, pero dice la palabra, but the Word of God está says, registrado and it is registered, que de ser un granjero, that from being a farmer, de pronto se despertaron unos genes musicales. and then all of a sudden some genes, musical genes woke up. Y Obed-Edom And Obed-Edom, está contado it is told, entre los que tocaban el arpa, he was actually counted as one that touched the harp. entre los the clay. cantores del grupo ahí de adoración. And in the midst of one of the worshipers, the singers, in the ¡Qué worship. cambio! What a change. ¡Qué cambio! What a change. Por honrar la presencia de Dios. By honoring just the presence of God. Dios lo hizo un adorador. God made him a worshiper. Lo hizo un levita ahí cantando, alabando a Levite. en medio del tabernáculo de Worshiping David, en there. medio de la In the presencia de midst of the Dios. tabernacle of David, in the midst of the presence of God. Y no solamente hizo eso And not just that, por una acción de fe que by él tomó. one action of faith that he did, Dice la palabra de the word Dios of God says, que se le dio de la guardia, el the- cuidar, el ser guardián He was- de la puerta del sur del templo. he was actually the guard of the door of the south of the temple. Y esa puerta
And that door, yo no sé si ustedes conocen Israel, pero hay la puerta norte, la puerta sur, la puerta este, la puerta oeste. I don't know if you know Israel, that there's a north, east, south, and west Y, door. y está rodeado el templo por esos muros y hay esas puertas. And the temple is actually surrounded by walls, and then there's those doors. El templo está al medio, obviamente en la parte superior, And the temple is there in the superior part, in the middle. pero en el sur, But in the south, proféticamente hablando, prophetically speaking, era la puerta más importante, it was actually the most important door. porque dice la palabra Because the word of God que says cuando Jesús vuelva por segunda vez, that when Jesus comes back from a second volverá time, por la puerta del sur. he will come back to the door of the south. Y Obed-edom And Obed-edom llegó a ser guardián de la puerta del sur, la And puerta Obed- más importante del templo, And Obed-edom que became the anunciaba guardian la segunda venida of the most del important door Mesías. to announce the second coming ¡Qué of the Messiah. privilegio! What a ¿Y privilege. saben qué era lo más tremendo? And you know what was the most incredible part of this? ¿Cómo es Dios? How God is. ¿Cuán importante es tu acción de fe? How important is your action ¿Cómo of faith? Dios la toma en cuenta? How God takes it into sense. How he sees it. Este Obed-edom And this Obed-edom, no era judío, he wasn't a Jew. era geteo. He was Hittite. Y Dios lo hizo parte del pueblo de Dios. And God made him as part of the people of God. Dios hizo un acto profético. God did a prophetic act. Dios se saltó en el tiempo, porque Él no vive en el tiempo, pero Él se saltó el tiempo. God jumped over time because he doesn't live in time, Y but he jumped over puso time. a un gentil And he put a Gentile como guardia de la puerta más importante del templo as a de guard of the most Jerusalén. important door of the temple. ¡Qué What privilegio! a privilege. Fue lo mismo que Rahab la ramera, It was the same thing as Rahab the su prostitute. actitud de fe. Her attitude of faith. Le puso en lugar en la genealogía de Cristo, nuestro Señor, el Mesías y el Salvador de It este put her in the mundo. genealogy of Jesus Christ, our Savior. Cuán importante es un acto de fe. How important is an act of faith? Cuán importante es un acto de fe. How important is an act of faith? Te puede cambiar tu destino. It can change your destiny. Te puede cambiar tu revelación y tu esencia. It can change your essence and who Y you are. no solamente a ti, And not just to you, pero un acto de fe but an act of faith puede cambiar y afectar tus can generaciones. change and affect your generations. Amén. Amen. Qué bendición. What a blessing. Porque dice la palabra de Because Dios the word of God says, que Obed-edom, Obed-edom, los hijos de Obed-edom, the children of Obed-edom, que eran 8, that were 8, todos eran guardianes de la puerta, They were del- all de, guardians de of las the door. puertas del sur. of the door of the south. Están registrados nombre por nombre. It was registered name by name. Y no solamente los hijos, And not just his children, los nietos, his grandchildren, nombre por nombre, name by name, están registrados were registered como guardianes as de la guardians presencia de of Dios. the presence of the Lord. Aleluya. Un Aleluya. acto de fe An act puede of faith transformar y tocar transform tus generaciones. and touch your Puede generations. asegurar el futuro It can de secure tus The generaciones. future of your generations. Un acto de fe. An act of faith. Una confianza absoluta en los trust. planes de Dios para tu An vida. absolute trust in the plans of God for your Un life. compromiso total A complete a commitment servirle, a to serve amarle him, y a to love respetarle him, todos and los días de respect tu him vida. every day of your life. Puede cambiarte a ti, Can change your a life, tus hijos your y family, a tus your children, generaciones. and your generations. Dale un aplauso a Give an Dios en applause to esta the Lord. mañana. ¿Lo crees? ¿Lo Do you believe recibes? it? Do you receive it? Dios nos está llamando a tener actos de fe, God is calling us to do a an act hacer of nuestra faith, parte. to do our part.
acoger de esa unción final que Dios tiene preparada para la iglesia de to Cristo. grab of that final anointing that the Lord has for the church of God. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios de los nietos y los hijos de Obed? And you know what the word says of the grandchildren of Obed Y los hijos and de the Obed. children of Obed? Dice que se les dio de ser también guardianes, administradores de los graneros del rey. It was actually from being guardians also to be Wow. administrators of the gardens. ¿Y sabe qué había en los graneros del rey? Los almacenes. In the warehouses, you know where it was? Había aceite, There was oil. que es símbolo de la unción. That is a symbol of the anointing. Había grano, There was grain, que es símbolo de la provisión. which is a symbol of the provision. Había vino, There was wine, que es símbolo del gozo y la alegría. which is a symbol of the joy. And Así que la herencia de los hijos de Obed-edom, so the inheritance of the children of Obed-edom, por su acto de because fe, of their act of faith, hizo que la provisión para sus hijos made so that the provision for his children fuera abundante. would be abundant. Habría unción, That there was anointing, había provisión there was provision, y había gozo y alegría. and there was joy and happiness. Así que Eclesia, So therefore, Ecclesia, en esta casa in this house, ha habido hombres y profetas de Dios. there is men and prophets of God, Y Dios te está llamando and God is a calling you caminar en la segunda, en la doble to unción walk in a double and triple y a anointing, recibir la herencia de and to los hijos de receive the Dios. inheritance of the children A of God, caminar to en walk unción, in en anointing, in provisión. provision. Amén. Amen. En gozo, en Joy. alegría, porque eso Happiness. trae el servir a Dios y el Because that's what seguirle a brings Dios. the serving Amén. to God. Hay un libro que dice, There's a book that says, cosas malas le suceden a las personas buenas. bad things happen to good people. ¿Han oído? Have you heard that? La vida puede tratarnos muy duro Life can treat you very bad, y pueden ocurrirnos cosas muy tristes, and sad things can happen, pero nada but nothing que Dios no pueda solucionar. that God cannot solve. Nada Nothing que la unción de Dios no pueda that the anointing limpiar of y God quebrar. cannot do. Nada Nothing que la sanidad de Dios no that the pueda healing sanar. of God cannot heal. No hay herida que no pueda ser There's no sanada. wound that cannot be closed. No hay ofensa que no pueda ser perdonada. There's no offense that cannot be forgiven. No hay atadura que no pueda ser cortada. There's no chain that cannot be Fuimos broken. nacidos para experimentar libertad en We Cristo were born to Jesús. experiment freedom Amén. in Christ. Amen. Así que estamos en un tiempo de mucha bendición. So therefore we are in a time of much blessing. Y también se dice algo que el final es el inicio de un nuevo comienzo. And it also says that in the final is actually the beginning of a new beginning. Cuando llegas al final de un año, When you get to the end of a year, comienzas algo nuevo el otro año. you begin something new the next year. Dios es el alfa y la omega. God is the Alpha and the Omega. Él es el principio y el He fin. is the beginning and the end. Y para que tú tengas un buen final, And for you to have a good final ending, siempre tienes que volver a tu comienzo. you always have to return to where you Siempre started. tienes que entender que Él es el alfa y la omega. You always have to understand that He is the Alpha and the Él es Omega. el principio de todo. He is the beginning of all things. Amén. Amen. Y para que nosotros podamos And for us to be able ser capaces to be capable of, de hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas, to do what God wants us to do in our lives, siempre tenemos que entender we must always understand que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. He is the author and the consumer of our faith. Él es el autor The author y el consumador and the consumer de nuestra fe. of our faith.
Él es el principio He is de the nuestra beginning fe of our faith, y Él es el final de nuestra fe. and He is the final of the ending of Él our faith. está a nuestro lado He is by our side para que acabemos bien, so that we finish well, para que terminemos nuestra carrera bien. so that we would finish our career well. Y Él nos ha dado la unción And He has given us the y la anointing gracia and the grace para hacerlo. to do it. Y el enemigo sabe eso. And the enemy knows that. Él sabe que somos poderosos en el nombre de Jesús. He knows that we are powerful in the name of Y Él Jesus. sabe cuán peligrosos somos And para He knows how dangerous we are el plan que Él tiene para la humanidad. for the plans that He has for humanity. Por eso es que Él se empeña So that's why He is stuck on en desviarte del camino and deviating us from the path y postergar los planes que Dios tenía and para ti. delaying the plans that God has Mientras for más us. los postergue, The more He por una u delays us, otra razón, for one reason or Él está another, ganando tiempo. He is gaining Porque time. dice el día que esta o este se dé cuenta Because de lo the day peligroso that this que es, person de la realizes autoridad que tiene of en how Cristo bad he Jesús, is, and the authority of He has in Jesus. perdí terreno. Oh, I've lost. Despiértate, pueblo. Wake up, Entra, people. encamínate, alíñate a los tiempos de Dios. Begin to walk Empieza a align conectarte yourself con Él. Empieza a people. entender el propósito Begin to para Él, understand the purpose que Él tiene para ti. That He has for you. Vive para la gloria de Dios. Live for the glory of Da God. golpes duros a Satanás. Hit hard to Cumple Satan. con el propósito de Dios en tu Fulfill vida. the purpose of God in your life. Entiende los planes que Dios tiene para ti. Understand the plans that God has for your life. ¿Saben qué le pasó a Joás? You want to know what happened to Joaz? Por esa vida que él llevaba, Because of that life that he took, que no honraba a Dios como debería. that he had, that he did not honor God, Él perdió la visión. he lost the vision. Él no sabía, no entendía muchas cosas. He didn't understand many things. Por eso cuando estuvo con el profeta de That's Dios, why when he stood there with the prophet of junto God, a un hombre tan poderoso de a Dios, man so powerful, no pudo ver, no pudo entender la revelación profética he que couldn't el profeta le estaba dando. understand. He couldn't understand the prophetic revelation that the prophet was telling him. Porque si lo hubiera entendido, But if he would have understood it, hubiera lanzado todas las flechas que podía He would have hasta que el thrown profeta all le the diga, arrows. basta, basta, hijo, ya, ganaste. he would have thrown all the arrows that he could have until the prophet would have said, okay, okay, you won. Y muchas veces nosotros podemos estar así. And many times we can be like that. Estamos entretenidos en muchas cosas. We are entertained in too many things. Estamos un poco desconectados de We are a Dios little bit disconnected y no podemos ver and we cannot see lo que Dios tiene para nosotros. what God has for us. Y perdemos el futuro que Dios tenía para nosotros. And we lose the future that God had Pero for nunca us. es tarde. But it's never too late. Hoy es tiempo, Today dice is el the time, Señor, says the para que Lord, te pongas en posición for you to put para yourself in disparar position el arco shoot y the lanzarlo arrow tan lejos and to y shoot it so cuantas far, veces sea necesario and as many times as hasta necessary obtener la to victoria obtain en the el victory Espíritu of the Spirit y lo verás en la realidad. and to make it a reality. ¿Cuántas veces les he dicho? How many times have I told you Las cosas son primero en el Espíritu the things are first in the Spirit y luego son en la realidad. and then they are in reality? ¿Cuántas veces les comento un simple, una simple cosa que mi esposo decía How many times do I comment on simple things that my husband would say cuando estábamos buscando nuestra primera casa? when we were looking for our first house? Estábamos orando We were praying, y un día nos dice a todos los líderes, and one day he got together all the leaders hermanos, ya tengo mi casa. and he told them, brothers, I already have my house. Y todos dicen, qué lindo pastor, ¿dónde? And he said, oh, and they all said, how beautiful, wow, where? No sé, dice él, pero And ya he- la tengo. And he said, I don't know, but I already have it. Y uno dice, ¿qué le pasa a este pastor? And some would say, well, what's wrong with ¿Qué this está pastor? hablando? What is he saying? Lo que pasa
What happens es que nosotros is that we tenemos que aprender must learn a obtener las promesas de Dios to obtain the promises of God primero en el Espíritu first in the Spirit, y luego viene. and then we go Cuando fly off. está hecho en el cielo, When it's done in heavens, se hace también aquí en la tierra. then it's done here in the land. Así nos enseñó a orar Jesús, And that's how Jesus taught que us. se haga tu That's voluntad how he prayed. aquí en la tierra como se hace en el cielo. That your will be done Y cuando here clamamos in a the land, Él, how it is in heaven. cuando oramos a Él, And when we pray cuando to le him, pedimos a and when Él, we ask cuando him, somos como la viuda y tocamos una y otra vez. when we are like the widow and we touch one more Ay, time, dice, bueno, respondamos a Él porque está golpeando ya muchas and he veces. says, well, let's respond because he is hitting too many times Tienes already. que aprender a recibir en el Espíritu We tu must learn to bendición. receive in the Spirit the anointing, Y será así, amén. and then it will be like that. Amén. Amen. Tenemos que desarrollar esa comunión con Dios. We Tenemos must que estar conectados learn con Dios. To develop that communion with the Lord. We must be connected with him. Y entonces vamos a aprender a recibir en el Espíritu. And therefore we will learn to receive in the Y Spirit. será así, And therefore ya en lo natural. it will happen in the natural. Amén. Amen. Así que para terminar, aunque tengo todavía mucho, pero ahí vamos, pero creo que han cogido lo más importante. And to Amén. finish, I have a lot, but Es there's que a little. cuando algo me I pone wanna el share. Señor, me meto a tantas cosas, When the tantas Lord speaks cosas to me, he gives me hermosas, so many ¿verdad? things. Así que la clave, So the key is, hay algunas claves para que tú alcances there's several keys so that you can reach lo que Dios tiene para tu futuro. what God has for your future, what God wants for your future. Hay algunas acciones de fe que tienes que There's hacer some actions of faith that must be taken para alcanzar el futuro que Dios tiene para ti. to reach the future that he has for you. Hay algunos pasos de fe There's some steps of faith que nosotros como iglesia tenemos que hacer that us as a church we para must do alcanzar el futuro que Dios reach tiene para nosotros. the future Amén. that he has for us. Dios tiene lindos planes, iglesia, para nosotros. God has beautiful plans, Ecclesia, for us. Dios nos ha prometido crecimiento. God has promised us growth. Nos ha prometido 7 iglesias en He has- el área metropolitana. He has promised us 7 churches in the metropolitan area. Vamos por 3 y una más chiquita que ha nacido. 4 faltan todavía. So we're Amén. going for 3. We're at 3 right now. We have Dios one more nos ha that's growing. prometido 300 hombres And God has promised us 300 llenos de men fe, full of valientes, poderosos, strong, de unción, powerful, de with autoridad, anointing, with que authority, peleen las batallas del that Señor. would fight the battles of the Lord. No sé si hemos pasado ya de 30, pero I don't know if queremos we've que passed se more than 30 multipliquen. Tenemos que pelear, tenemos We que must creer. Yo watch. creo por We esos must believe. 300 hombres de I fe. believe God for those 300 men. Amén. Amen. Dios nos ha prometido escuelas. God has promised us schools. Oremos por nuestras We escuelas. must pray for our schools. Escuela de danza, The school of escuela dance, de música. the school of music. Pues algún rato también yo oro para que Dios levante a alguien que haga una escuela, pero una escuela de formación, de educación. Tenemos la escuela del I líder. pray for also a school of information that God will lift somebody up in that area. We also have another school, Amén. the school of prophets. Hay lindas promesas que nos esperan, iglesia, que There's están beautiful en promises proceso, están en the Lord has cumplimiento, given us. son sí y son amén. Pero yes nosotros and amen. tenemos que tener acciones de fe. But we must have actions Primera of faith. cosa que tienes The que first hacer thing that you must do, y que el Señor quiere y nos está diciendo that the Lord is saying to para us, asegurar la victoria. so that to secure the future. 1. victory. Recuerda tu asignación. First is your O sea, assignment. recuerda cuál es tu trabajo, cuál es tu misión, Remember cuál your es tu assignments. llamado, cuál es tu propósito, What is your calling? iglesia. What is your purpose in this life? Ese es un trabajito que tienen. Si alguien está llevando en la escuela una vida con propósito, If you are someone going is to taking understand. the life with purpose,
Y si no class, estás, métete en la escuela y estudia y ten you're ese not- devocional. then get into it. Así que recuerda So remember tu asignación. your assignment. 2, 2, oye la revelación profética. hear out the prophetic revelation. Esta es una Listen to casa it. profética. This is a prophetic house. Dios siempre está hablando. God is always speaking. No dejes que sus palabras caigan en huesos rotos, en saco roto. Don't let his word fall empty. Recíbelas, Receive it. créelas, Believe it actúa bajo Act esas palabras proféticas. upon those prophetic words. Amén. Amen. Tercero, Number 3, para continuar adelante hacia la victoria, to continue towards the victory, tenemos que romper we must break con toda desilusión, with all disillusionment, desánimo, desesperación, desperation and frustration, falta de esperanza lack of hope que nos han afectado. that has affected us. Tenemos que romper eso, We must break that, porque si no rompemos eso, because if we don't break no that, podemos avanzar. we won't be able to continue. ¿Sí? Correct? Es lo que decimos, haz borrón y cuenta nueva. Erase No it and andes start en again. tu pasado, porque cuando andas en tu pasado, Don't walk in your en lo past, que fue, en lo because que no fue, en lo que dijo y no dijo, en lo Because que if you se walk in what hizo y was no se told hizo, before and what no was done vas a before, avanzar. you will not Pueblo continue. de Dios, Dios te ha People of llamado a God, avanzar. God has called you to advance. Así que rompe con todo eso. So Y therefore camina break with all of that hacia adelante, and walk hacia forward los planes de with the Dios, plans of God. hacia qué es lo que Dios tiene para ti. Dios To- tiene algo bueno, that, algo what God has nuevo, for you. algo hermoso. Of something Dios new. tiene victorias por delante, And victories that He restauración has. por delante, liberaciones. Amén. Freedom that He has for you. Y bueno, es algo un poco largo de decir este último aspecto, pero And the last one I want to share is going to be a little long. Él encuentra un decreto mayor Find a decree that is greater, que marque that will mark el inicio de tu asignación. the beginning of your assignment. Saben, a veces muchos hemos empezado la carrera Many of us have started the con path, ánimo, the career, con fe, with le hemos faith, creído a Dios con todo, and we have told God everything go pero towards Him. algo ha venido. But something has come, Yo diría, alguien vino but somebody came y te cortó todo and eso cut it off y te arrancó del destino que and Dios took you tenía out para of ti. your destiny. Porque al enemigo no le gusta que construyamos. Because the enemy doesn't like us to build. Al enemigo no le gusta The enemy doesn't like que nos conectemos con Dios y que andemos en that we sus connect with God propósitos. and that we walk in His purposes. Y en el tiempo de Esdras, And in the time of Ezra, construyeron con ánimo. they were building with Estaban great, felices porque el rey Ciro les había dado autorización they para were construir. excited because the Por king una actually gave them instrucción authorization to go divina. and build. Él les había dicho, And he pueden, had told them, you construyan. can build. Es más, Él les dio todo lo que se había llevado Nabucodonosor del templo, les devolvió. And he gave back everything that the Llevó previous king had taken. gente, los apoyó para construir. And he actually supported them, gave them ¿Cuántos, support to build. cuántos se han iniciado en esta casa? How many have Con started in fe, this house con with faith? esperanza. ¡Ay, qué with lindo! Eclesía, Oh, how mi beautiful iglesia. ¡Ay! Me contaban algunas mamás cómo Oh, las some mothers would niñas tell iban me, y decían, oh, yo en mi iglesia tal cosa. me in my Porque church. los lunes les preguntaban, On ¿qué has Monday hecho they este would fin tell de them, semana? He ido a mi "What are you doing iglesia. this week?" ¿Y qué has "Oh, hecho I'm en tu going to iglesia? church." Nos han enseñado esto, nos han dicho esto. they Era have la taught me this and iglesia, that. la iglesia, la iglesia. The church, the church, the church. ¿Qué ha pasado con esos corazones? What's happened with those hearts? ¿Cuántos están perseverando? How many of those are persevering? ¿Cuántos de esos cientos todavía siguen aquí? How many Que of yo those creo servants ahora are son still here? decenas. Que ha cortado su fidelidad, How many have cut their que ha fidelity? apagado su ánimo. Have turned off their
que los ha abilities, sacado del plan y el propósito que Dios tenía con ellos en esta casa. that God has taken them out of the plans and purpose that God had for them in this house. No puedo culpar a nadie, es el enemigo. You can't put the fault on anybody. It's the enemy. Porque una estrategia del enemigo Because the strategy of the enemy es ir a los más fuertes, is to go towards the es strongest. atacar a los Is que to están firmes, Attack the a ones los that que are firm, creen. the ones that believe. Y eso causó en ese tiempo, And that's what se caused in that time. levantaron gente contra los judíos And there was people that raised up against the y le Jews. dijeron al siguiente rey que vino, Artajerjes me parece que era, y le dijeron, And they said to the next king, mira, estos Look. se están construyendo otra vez, these people are building. no los dejes, Don't leave them. estos son una gente mala. These are bad people. A ver, leen los libros. Well, No, read no the quieren books. pagar They don't impuestos, wanna pay their se taxes. rebelan. They rebel. Ah, ¿para qué? For what? Y cabal miró él, dijo, oh sí, no quisieron esto, el otro, el rey Or they dijo, say, oh, bueno, they didn't do this and that. suspendan los trabajos. Suspend the work. Y dice que la obra se suspendió por And it says the work 16 años. Suspended for 16 years. Y en 16 años, ¿qué pasó con el pueblo? And in 16 years, you know what happened with the people? Les dio tristeza, There was dolor, sadness, desánimo. Lack of Ya nadie wanting tenía to work. esperanza de No que one had esos muros se vuelvan a edificar, Nobody had hope que that su those walls templo would se raise up vuelva a again. edificar. That a temple would be raised up again. Pero dice But it says que los profetas se that the levantaron prophet y profetizaron they came and they prophesied, y fueron and they went a los decretos mayores to the que greater el rey decrees Ciro había decretado That the para king este pueblo por orden del Dios vivo y had verdadero. declared by order of God. Entonces el siguiente rey Darío So then the next king leyó esos decretos read those decrees y autorizó and authorized la restauración The y la restoration construcción del templo. and the constitution of the temple. Y entonces hubo gozo y And then hubo there was alegría joy, and y there was hubo happiness. fiesta And there en was- medio de ellos. Y el Señor nos habló, And the Lord said, viene una nueva temporada, there's a new time viene coming. una nueva etapa. There's a new stage coming. Vamos a ver grupos de personas We're gonna see orando, groups of teniendo people fe por esta casa, that are filled in recibiendo faith, revelación del who are Señor. receiving Y revelation of the habrá Lord. mucho gozo And there will para be great joy Iglesia. in Así Ecclesia. que dale un aplauso al So give an Señor, applause to the Lord. Iglesia. Porque estamos acudiendo a un decreto mayor y We are Dios believing ha in decrees. declarado que And God las has puertas prepared del Hades no that the van a doors of prevalecer hell will not contra prevail. su casa. Dios ha God declarado que esta es una casa de visión, declared una that this is casa a de alcance, place of blessing, una casa de influencia. a house of influence. Párate y alaba a tu Dios, So porque stand hay up una and unción worship your final God. para nosotros, para For us. nosotros crecer y andar For en us los to propósitos de Dios. ¿Quiénes purpose of dicen God. amén? Amen. ¿Quieres dar gloria a Dios? Glory to Dale un God. aplauso a tu Dios en esta mañana.